Hola, buenas tardes, bienvenidos a esta actividad. Vamos a comenzar en unos pocos minutos más. Como siempre les recuerdo mantener su cámara, su micrófono apagados y esta actividad está siendo grabada en este minuto para posteriormente poder revisarla y revivirla en la página de CIPIX. Y también comentarles que las preguntas las pueden hacer en nuestro chat para después hacérselas a Zulay al final de la charla. Estamos partiendo en aproximadamente un minuto más. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Como siempre, es un agrado tenerlos a todos presentes para esta actividad. Hoy día vamos a presenciar un webinar sobre el análisis de modelo de valor y cómo se mide el valor en los proyectos de arquitectura, ingeniería y construcción. Para ello hemos invitado a Zulay Jiménez, quien es coordinadora de I+D del Centro de GIPUC, que es el Centro de Excelencia en Gestión de la Producción. Así que, Zuli, ¿te encuentras por ahí? ¿Puedes prender la cámara? Hola, Zuli, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias. Qué bueno. Bienvenidos a todos. Ya, Zuli, te dejo con nuestro público, así que sea un muy buen seminario. Nos vemos al final. Gracias, muchas gracias, Nico. Bueno, vamos a comenzar con el webinar. Em, ya como Nicolás le comentó, el título es El modelo de análisis de valor. Para darles un pequeño contexto, forma parte de mi tesis de doctorado, en la cual, bueno, todavía estoy trabajando, pero ya este modelo fue desarrollado como primera etapa. Em, Y bueno, espero que al final del webinar sepan cómo medir el valor en estos proyectos, en estos tipos de proyectos de la industria de la construcción. Em, bueno, me presento, mi nombre es Zulay Jiménez, soy candidata a doctor de la Universidad Pontificia Católica de Chile. Hice una maestría en gestión de la construcción en la UCLA, en Venezuela. La UCLA significa Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado. Soy arquitecto, graduada en la Universidad de los Andes de Venezuela y actualmente soy coordinador I+D del Centro de Excelencia de Gestión de Producción, GEPUC. Los temas que están relacionados a las áreas que me interesan son Lean Design, Target Value Design, que hace unas 2, 3 semanas hicimos un webinar sobre esta metodología, y generación de valor en la industria AEC. Sobre GEPUC, les debo decir de que es un centro que vincula la industria y la academia. Más de 18 años fomentando el perfeccionamiento de la industria mediante la adopción y desarrollo de herramientas y metodología de excelencia en la gestión. Tenemos muchísimos colaboradores, muchísimas empresas que nos apoyan, otras universidades a nivel mundial. Es muy interesante, la verdad. Y se trabaja tenemos diferentes formatos de trabajo: benchmarking sectorial, misiones y seminarios, investigación aplicada, la cual es el fuerte de GEPUC, grupos colaborativos y proyectos I+D. Con respecto a CIPIX, CIPIX es la innovación a través de la investigación aplicada, prototipado y validación con foco en la productividad y sustentabilidad. Tiene un apoyo grandísimo, o sea, CIPIX
tiene en conjunto 7 universidades, 12 centros de investigación y desarrollo, 5 empresas de innovación en construcción, aliados estratégicos internacionales, empresas patrocinadoras y el respaldo de Corfo y Construye 25. Presenta 4 unidades de I+D, de tecnologías inteligentes, realidad virtual, BIM y construcción 4.0, sustentabilidad, mercado, política pública, estudios e indicadores, que sería la unidad VISTA. La unidad IMA sería la productividad, sistemas constructivos e industrialización. Y la unidad PEP, que se refiere a nuevos materiales, desarrollo de productos, ensayos y desempeño. Bueno, dicho esto, vamos a comenzar propiamente ya con el seminario, con el webinar, en el cual lo primero que les quiero decir es que es muy importante que sepamos a qué se refiere el valor. Lo comento porque el valor es un concepto súper subjetivo en el cual cada persona puede tener un concepto diferente. Entonces, quiero dejar claro cuál es el concepto de valor que vamos a definir en este webinar en particular y para el uso específico del modelo de análisis de valor. Entonces, el valor simplemente lo vamos a definir como el cumplimiento de las necesidades del cliente. En este caso, vamos a considerar diferentes clientes a los cuales los podríamos comparar con los diferentes stakeholders. Y vamos a tomar en consideración las diferentes visiones de cada uno, el dinamismo en el tiempo del valor y los recursos que se aportan para su generación. También me gustaría que tuviéramos claro a qué se refiere la palabra cliente. La vamos a relacionar, tal como lo dije anteriormente, con todas las personas que de alguna manera se ven afectadas, están involucradas con el proyecto. Por eso es que los vamos a comparar, los vamos a relacionar con todos los stakeholders del proyecto. Y otro concepto que me interesa que veamos, así como vimos lo que significa el valor, también vamos a ver lo que significa pérdidas de valor. Las pérdidas de valor es justamente la parte de valor no proporcionada, incluso si es potencialmente posible. ¿De acuerdo? Dicho esto, les voy a presentar una pequeña caricatura que es súper famosa. De hecho, les voy a presentar solamente una parte de la misma, en el cual lamentablemente vemos reflejada la industria AS, la vemos muy reflejada aquí. No es lo mismo lo que el cliente realmente necesita a cómo lo explica. Fíjense que ya ahí hay una diferencia. Tampoco es lo mismo a cómo el arquitecto lo diseña o cómo finalmente se ejecuta. Realmente esa caricatura es súper larga, tiene como, si no me equivoco, como 16 dibujitos parecidos, pero lo que me interesa rescatar de ella es que cada una, al haber diferencias entre lo que el cliente necesita, cómo lo explica, cómo se diseña, cómo se ejecuta, etc., en cada una de estas etapas hay pérdida de valor. Porque para que no existiera pérdida de valor, se supone que este último dibujo debería ser igual al primero. Y por lo tanto, para que esto ocurra, todos tienen que ser iguales. Les voy entonces a hacer como el overview, la visión general del modelo de análisis de valor, en el cual lo primero que tenemos que hacer es identificar el cliente. Sabemos, como les dije, de que teníamos muchos tipos de clientes, pero entonces vamos a elegir uno. Y con respecto a un cliente, vamos a capturar los requerimientos. Fíjense, vamos a tener dos grandes partes. Primero la captura de requerimientos y luego sí vamos a proceder a diseñar, a generar propiamente el valor. Entonces, vamos a tener la captura de requerimientos como entradas dentro del diseño. Por lo tanto, el cliente va a tener tanto valor deseado como valor potencial. ¿Y a qué se refiere esto? El valor deseado es específicamente lo que el cliente espera. Solo eso. Y el valor potencial es, además de lo que espera el cliente, lo que no espera. Es ir un poco más allá. Es como incluir esos aspectos en los cuales podría sorprender a ese cliente. Por lo tanto, cada uno de ellos va a tener lo que llamamos un índice de valor deseado y un índice de valor potencial. Estos serían los primeros índices que vamos a generar dentro del modelo, ¿ok? Que tiene que ver con esa captura de requerimientos.
Posteriormente, cuando ya tenemos eso claro, empezamos a diseñar, empezamos a generar valor dentro del diseño. Y lo primero que tenemos que hacer es que debemos responder al valor deseado. Fíjense, el verbo es muy importante, debemos hacerlo, pero podríamos responder al valor potencial. Hay esa diferencia porque se supone que deberíamos responder a las expectativas del cliente y recordemos que el valor deseado es justamente lo que él espera. Y el valor potencial va un poco más allá, es esas sorpresas que se supone que deberían ser agradables. Por lo tanto, debemos responder y podríamos responder al valor potencial. Entonces vamos a generar en esta parte de la generación de valor dos índices nuevos, que sería el DVG. El DVG significa Desired Value Generate, que es valor deseado generado y valor potencial generado. Y simplemente luego de haber considerado estos dos, los vamos a comparar, el deseado con el deseado y el potencial con el potencial. Por lo tanto, al ya hacer estas comparaciones y estas mediciones, tendríamos la medida del valor por cliente. Ahora, ¿cómo hacemos para medir? ¿Cómo hacemos para definir ese índice de valor? Lo primero que tenemos que hacer es establecer cuáles son los atributos de los diferentes clientes. Entonces, por ejemplo, yo aquí les estoy poniendo 5 nada más, pero sabemos de que existen muchísimos. O sea, además del usuario, el dueño, los diseñadores, o los revisores, o los constructores, podríamos incluir no sé, la comunidad, incluso las unidades de financiamiento. Podríamos incorporar los clientes que nos interesa saber cuánto valor se le está generando o cuánto valor se le quisiera generar. ¿Okay? Entonces, aquí yo les estoy colocando ejemplos de cinco clientes y diferentes categorías en las cuales podríamos indagar esos atributos de valor. Como por ejemplo en el usuario, la vivienda, el barrio, el entorno, el desempeño, al dueño quizás la parte del desempeño del proyecto como tal, a los diseñadores puede ser la parte del proceso y así sucesivamente cada uno. Entonces lo primero que tenemos que hacer es generar esa lista de atributos. Aquí yo les estoy poniendo dos ejemplos súper corticos, en los cuales, por ejemplo, se tomó el dueño y se vio el producto y se hace una lista. Aquí es una lista corta, pero podría ser bastante más larga. No sé, bueno, ubicación, que el diseño sea vendible, que sea estético, etcétera. O, por ejemplo, para el diseñador, en la parte del proceso, que tengamos un bajo tiempo de respuesta a las solicitudes de modificación o que usemos el BIM, entre otras. ¿Ok? Luego, toda esa lista de atributos la vamos a clasificar. ¿Cómo la vamos a clasificar? Vamos a utilizar este modelo de análisis de valor. Es basado en un modelo que fue generado en el año 84, el modelo de Kano. Este modelo de Kano también se le llama la calidad atractiva. Este japonés, en realidad es un grupo de japoneses, por eso es Kano et al. Y ellos clasifican los diferentes atributos en estos 5. Los atributos serían los must be, que son obligatorios, son elementos básicos en los cuales nosotros tenemos que cumplir con ellos. Los siguientes serían los unidimensionales, en la cual la satisfacción del cliente es proporcional al cumplimiento de ellos. Por ejemplo, para mostrarles estos dos, los must be, si ustedes cumplen con esos atributos must be, la satisfacción va a quedar en 0. Si vemos este gráfico es basado este gráfico es de Kano, en el cual tendríamos la parte de la derecha, sería el cumplimiento o que esté presente ese atributo. La parte de la izquierda es que esté ausente. Hacia arriba es que esté satisfecho. Y la parte de abajo sería que esté insatisfecho. Entonces, por ejemplo, en el caso de los atributos must be, que serían los obligatorios, si nosotros cumplimos con ellos, la satisfacción está en 0. ¿Por qué? Porque es algo que se debe cumplir, es algo que debería estar. Estos atributos must be son comparables tienen otros nombres,
como por ejemplo los atributos higiénicos de otras teorías, ¿ok? Pero, ¿qué ocurre si no cumplimos con estos elementos básicos obligatorios? Va a haber una alta insatisfacción. El caso de los unidimensionales son diferentes porque aquí, si no lo cumplimos, va a haber insatisfacción, pero si cumplimos, sí la va a haber, ¿de acuerdo? Los atractivos representan sorpresas agradables, las cuales no necesariamente las espera el cliente. Y al no esperarlas el cliente, si ellas están ausentes, si no están presentes en ese producto o en ese servicio o en ese proceso, no pasa absolutamente nada, porque es algo que ellas no se esperan. Entonces no va a haber insatisfacción. Pero si está presente, la satisfacción va a aumentar muchísimo. Los indiferentes, no me importa si está o no está, por lo tanto, la satisfacción va a ser cero, va a ser nula. Y existe una quinta clasificación de estos atributos que son los reverse. También se le llama los opuestos. Son características que no quiero, no deseo que estén en el producto, no deseo que estén en el proceso, no deseo que estén en el servicio. Incluso espero todo lo contrario. Y esta sería justamente esta línea verde, en la cual tendríamos que si ellos están presentes hay insatisfacción y si están ausentes hay satisfacción. Simplemente lo que nosotros hicimos para desarrollar este modelo fue colocarle estos valores. Le colocamos valor de +1 a la satisfacción, aquí se ve, de +1 a la satisfacción, de 0, lo neutro, y de -1 a la insatisfacción. Con base en estos números simplemente sacamos unas cuentas y hacemos los índices de valor deseado e índice de valor potencial. Les quiero mostrar algunos ejemplos de los atributos para que quede claro qué representa cada uno. Aquí yo les muestro una imagen muy sencilla de un televisor con un control remoto. Lo primero que les quiero mostrar son los atractivos. Imagínense los años 70 y algo, en los cuales no había control remoto. El control remoto, al no existir, el control remoto generalmente eran los hijos de la casa que tenían que acercarse al televisor y darle vuelta a una perillita para poder cambiar los canales, ¿ok? Imagínense cuando salió el primer control remoto, en el cual tú a distancia podrías cambiar los canales y no tenías que levantarte o mandar a los hijos a cambiar el canal. Era súper atractivo, era algo que nadie lo tenía, era súper innovador, era tremenda sorpresa, wow, qué excelente. Eso en esa época era un atributo atractivo. Ahora vamos a pasar un poquito más el tiempo. ¿Y qué pasa con que cuando ya empiezan a salir, se empiezan a comercializar estos controles remotos? Habían televisores que lo tenían y otros que no lo tenían. Entonces ahí se convirtió en un atributo unidimensional, porque cualquier persona podía decir, lo quiero, yo deseo que exista ese atributo en el televisor. En ese momento, años 80 podría ser. Pero ¿qué ocurre en la actualidad? Ustedes van a comprar un televisor y ustedes no van a preguntar, ¿tiene control remoto? Lo tiene que tener. Es como que obvio, todos los controles, todos los televisores van a tener control remoto. Por lo tanto, en este momento, el control remoto se convirtió en un must-be. Entonces, en el lapso del tiempo, se fue convirtiendo en algo primero atractivo, luego llegó a ser unidimensional y posteriormente llegó a ser obligatorio. Televisor que no tenga control remoto no es nada, a menos que después inventen alguna otra cosa súper más innovadora en la cual vuelva a ser atractivo y a lo mejor, no sé, se cambian los canales de solo pensarlo o algo por el estilo. ¿Ok? Y les quiero poner otro ejemplo, por lo menos en este caso de estos dos, del reverse. Fíjense cómo es este televisor que tiene la parte posterior bastante ancha. Y eso era lo que se usaba, ¿cierto? Pero actualmente eso se considera algo que no quiero que tenga el televisor. De hecho, ahora se están utilizando los televisores que son casi unos cuadros. Tú los puedes colgar en la pared, pero además de eso, los puedes incorporar de verdad una pintura, etcétera. Ahora, ¿por qué? ¿Cómo les voy a explicar la parte de los indiferentes? Hay personas que pueden decir,
oye, qué bueno esa parte de que exista la posibilidad de tenerlo como un cuadro. Y hay gente que dirá, oye, a mí no me importa eso, la verdad, yo lo tengo, no sé, en un mueble y ya. Entonces, fíjense que depende de la persona, podríamos ir viendo qué tipo de atributo podría presentar algún proceso o algún proyecto en general. Ahora, yo les pido que esto lo lleven a la industria. ¿Cuáles atributos del edificio habitacional que estoy construyendo sería must-be, sería obligatorio? ¿Cuáles serían súper atractivos? ¿Cuáles van a ser indiferentes? ¿Cuáles no quiere la persona que esté en ese proyecto? Ahora, ¿cómo relacionamos los diferentes atributos con respecto a los índices que les comenté, los índices de valor? A veces pensamos de que siempre vamos a comenzar con el valor en cero. Empezamos en el valor en cero y comenzamos a simplemente sumar valor. Eso no es totalmente cierto, porque para poder llegar primero al valor cero, tenemos que cumplir con los atributos must be, que serían los obligatorios. ¿Para qué? Para poder llegar justamente a esa base del cero, ¿sí? Luego de que hayamos incorporado esos atributos must be, tendríamos entonces que incorporar los unidimensionales y evitar los opuestos. Y cuando nosotros podamos hacer estos tres tipos de atributos, ahí vamos a tener el valor deseado, o sea, la suma de estos, de los must be con los unidimensionales y evitar los reversos, los opuestos, sería el índice de valor deseado. Si a este índice le añadimos los atributos atractivos, ahí vamos a tener el índice de valor potencial. Recordemos de que justamente el valor potencial es ir un poco más allá de lo que desea el cliente. Y les incorporé de manera segmentada los atributos indiferentes porque ellos no van a generar ningún tipo de valor. Entonces simplemente es como que sacarlos de la ecuación. Con esta relación se crea algo que se llama el criterio Moray. ¿Qué será el criterio Moray? Justamente el orden en el cual tendríamos que tratarlos. Primero, los M, los O y R que van juntos, O cumplirlos, R evitarlos, luego los atractivos y por último serían los indiferentes. Luego de que tengamos entonces el valor, los índices de valor deseado y potencial, recordemos de que generamos valor, medimos cómo hemos generado ese valor, son unas preguntas súper simples. Tomamos nuevamente la lista de atributos y les preguntamos, yo utilicé una escala de 5, ¿cuál sería el nivel de logro de ese atributo o de esos atributos? Sería no logrado, bajo nivel de logro, mediano nivel de logro, alto nivel de logro y logrado al 100%. Entonces, bueno, se saca una cuenta, etcétera. Esa parte sería un poco más engorrosa de explicar, pero no pasa nada. El tema es que tendríamos entonces un valor deseado generado y un valor potencial generado. Y con base en estos, vamos a hacer una resta simple. ¿Por qué una resta simple? Porque yo debería haber llegado a este índice de valor y llegué solamente a este nivel. Por lo tanto, ya aquí hay una pérdida de valor. Y por otro lado, la resta entre el valor potencial, el índice de valor potencial y el que hemos generado. Por lo tanto, tenemos dos tipos de pérdidas de valor, la del deseado y la del potencial. Es una resta simple. Yo les voy a mostrar una experiencia, yo he hecho 4 casos de estudio con respecto a este análisis de valor, en el cual analizamos tanto el producto como el proceso de diseño. En 4 proyectos habitacionales, uno en Chile, uno en España, uno en República Dominicana y el otro en Venezuela. ¿Ok? Y consideramos todas estas condiciones de satisfacción: el confort comunitario, confort de la vivienda en sí, finanzas e inversión, desempeño del producto como tal, su imagen, la innovación y tecnología, salud y sustentabilidad. Y con respecto al proceso, flujo de información, tiempos y costos, herramientas y tecnología, la parte de constructibilidad, integración, conflictos y roles, el ambiente corporativo y la calidad de los entregables. ¿Okay? Con respecto a esto, yo les voy a ir mostrando algunos resultados, no se los voy a mostrar todos, pero sí me interesa que vean esto, fíjense.
aquí yo les voy a mostrar aquí una tabla en la cual yo puedo ver cuál fue el valor generado, cuál es el DBI, cuál es el PBI. Por lo tanto, lo primero que yo podría ver es el porcentaje del valor generado que, si se dan cuenta, me dio negativo. Yo pensaba que eso no iba a ocurrir, pero ocurrió. Entonces tenemos unos valores negativos con respecto al valor deseado y solamente se cumplió el 37% del valor potencial. Entonces, de repente al principio lo podríamos ver algo así como que, bueno, no lo entiendo mucho, espero que al final lo entendamos un poco más, pero lo que sí quiero en este momento que vean es que aquí yo presento los diferentes tipos de, ¿cómo se llama?, de atributos y su nivel real de presencia en el proyecto. Y resulta que deberían estar, por lo menos estos dos, deberían estar al 100%. Los atractivos podrían estar entre el 0 y el 100%. Y los indiferentes deberían ser cercano al 0 porque sabemos de que nos genera valor. Por lo tanto, aquí deberíamos revisar las prioridades que tenemos dentro del proyecto. ¿Se acuerdan del criterio Moray? Deberíamos tener de primerito el M y la O, ¿ok? Y resulta, bueno, en este caso no tuvimos R, no tuvimos atributos opuestos, pero entonces aquí nos damos cuenta de que, por ejemplo, se cumplieron más con los atractivos que con los obligatorios y los unidimensionales. Y, por otro lado, tenemos de que hay un cumplimiento, así sea, pero más de la mitad, de los atributos que se consideraron indiferentes. Por lo tanto, esto se puede considerar una pérdida de esfuerzo, tiempo y recursos. Luego de esto, nosotros podríamos revisar cada una de la lista, ver cuál es la presencia de cada uno, etcétera, para tomar acciones al respecto. También les quiero mostrar, este es de otro caso de estudio, en lo cual tuvimos 4 clientes. Es decir, eso que hicimos para cada uno, o sea, lo hicimos para el dueño, lo hicimos para analizamos el valor del diseñador, del constructor y del usuario final. Entonces, lo que quiero que vean en este momento es que nosotros podríamos comparar a cuál cliente le estamos generando más valor. ¿Estamos generando más valor al usuario final o al dueño o al diseñador o al constructor? Eso lo podemos hacer con este análisis de valor. En este caso en particular, el usuario final tenía unas altas expectativas de valor y en este caso fue el que mejor, el que mejor se le cumplió el valor. Sin embargo, también podríamos ver no solamente al que más se le cumple el valor, sino también al que se le está incumpliendo ese valor y se le está dando más pérdidas de valor. En este caso, fueron al constructor y al diseñador. ¿Ok? También podríamos hacer como un orden de prioridades con respecto a los atributos. Yo aquí les estoy mostrando una tabla en la cual tengo aquí diferentes atributos del producto, etcétera. Tengo las diferentes visiones de los cuatro clientes. ¿Okay? Fíjense que esta sería la visión del dueño, del diseñador, del constructor y del usuario. ¿Y cómo se priorizó? ¿Cómo lo priorizamos? A través del criterio Moray. ¿Ok? Entonces, en este caso, esa prioridad significa cómo la vamos a tratar en el diseño. En algunos casos, o en la mayoría de los casos, no había conflictos, porque si, por ejemplo, este lo considera M, este lo considera O, y lo vamos a priorizar como M, igual estamos alineándonos hacia el mismo objetivo, que es cumplir ese atributo. Pero en el caso en el que uno sea unidimensional y el otro sea opuesto, ahí sí hay un conflicto entre ellos. Y en algunos casos ocurrió. En ese tipo de casos, uno entonces tiene que elegir a cuál cliente vas a beneficiar sobre otro. Y ahí lo que hicimos fue colocar una ponderación, un weighting factor, darle un factor de importancia de un cliente sobre otro. Entonces, lo que hicimos en esta tabla fue ordenar cada uno de los atributos de acuerdo a la pérdida de valor deseado, desde el que tuviera menos pérdida de valor hasta el que tuviera más pérdida de valor.
Entonces, ¿para qué nos puede servir este tipo de análisis? Para hacer planes de acción. Si yo estoy viendo de que aquí estos son los atributos en los cuales yo estoy teniendo más pérdidas de valor, ahí es donde yo debo eh, tomar decisiones para evitar esas pérdidas de valor, para maximizar el valor. Así como lo hicimos por atributo, también lo hicimos por área. Establecimos cuál era el orden de acuerdo a también la pérdida de valor de menor a mayor con respecto a las condiciones de satisfacción, tanto del proceso como del producto. En este caso en particular, el que tuvo peor desempeño, el que tuvo mayores pérdidas de valor, fue la parte de herramientas y tecnología, después la parte de integración y lo de los tiempos y los costos, por ejemplo. Y eso también lo pueden hacer con el producto, etc. También se puede hacer una revisión constante del valor. Esta parte es muy interesante porque nosotros, después de que establecemos el valor deseado y el valor potencial, hacemos una primera revisión del valor en cualquier momento que consideremos del proyecto. Y tenemos entonces esta revisión, tenemos el valor generado y aquí podríamos ver entonces la brecha que representa la pérdida de valor con respecto al deseado y al potencial. Y podríamos hacer correcciones, podríamos tomar acciones para poder o intentar llegar a esos valores deseados y potencial y podríamos tener tantas revisiones que queramos para ir viendo cómo va evolucionando el valor a lo largo del proceso de diseño. Esto lo hicimos en uno de los proyectos. Ese proyecto estaba realizado por etapas constructivas. Entonces, ya habíamos generado esta parte del índice de valor y ambos, tanto del deseado como el de potencial, y consultamos cuál era el valor generado. Entonces, fíjense que la primera etapa tiene un valor, pero a medida que iba pasando el tiempo, por lo menos ya en la segunda etapa, la percepción de valor cambió, bajó. En la tercera bajó considerablemente. Lo importante de esto es que la empresa, ojo, esto antes de que hiciéramos incluso el análisis de valor, ellos ya se habían percatado de esto y comenzaron a tomar acciones. Esto tiene que ver con el proceso. O sea, ellos tuvieron de verdad bastantes problemas en esta tercera etapa con respecto al proceso, el proceso de diseño y luego con respecto a la construcción. Y se dieron cuenta, y esto lo que hizo fue como decirles, oye, sí, el problema estuvo realmente en esta tercera etapa, y en la cuarta etapa se están levantando. Entonces, bueno, fíjense cómo van las líneas, y bueno, la tendencia todavía está a la baja, pero pueden seguir subiendo. También tenemos la posibilidad de comparar proyectos. Aquí yo les presento los 4 casos de estudios en los cuales trabajé. Estaría el de Chile, el de España, Venezuela, República Dominicana. Los ordené de acuerdo al promedio que hice de la pérdida de valor deseado, ¿ok? Y tanto del producto como de las condiciones del proceso. Coloreé en naranjo los peores valores y coloreé en verde los mejores. Entonces, bueno, podríamos también hacer ese mismo análisis si tenemos, por ejemplo, en nuestra empresa, en nuestra constructora, en nuestro estudio de arquitectura, si tenemos diferentes proyectos, podríamos comparar unos con otros en estos términos. Ahora, ¿de dónde sale todo esto y a qué le quisiera hacer yo la analogía? Yo hace 3 semanas le comenté sobre el Target Value Design, en el cual teníamos un costo y una generación de diseño. Ojo, les voy a hablar súper a grosso modo del Target Value Design, pero en ese caso, en el Target Value Design se habla de un costo objetivo y se habla de un costo admisible. El costo objetivo es a dónde queremos llegar y el costo admisible es que si llego ahí, me doy por satisfecho. Y entonces comenzamos teniendo un costo inicial, iteramos en el diseño y vamos cambiando. Estas iteraciones en el diseño representan innovación, aprendizaje, acciones correctivas,
pensamiento crítico, trabajo colaborativo, etcétera, para poder llegar a ese costo objetivo o por lo menos al costo admisible. ¿Ok? Con base en esto, yo les quiero mostrar la analogía con respecto al BAN, al modelo de análisis de valor. En este caso, tendríamos un valor deseado y un valor potencial, en el cual si tenemos un valor inicial reducido, podríamos entonces incorporar acciones, aprendizaje, industrialización, estandarización, etcétera, muchísimas cosas que podría ayudarnos a lograr este valor deseado y este valor potencial. Y si hacemos entonces la analogía completa, el valor potencial podríamos llamarlo también valor objetivo y el valor deseado lo podríamos llamar también valor admisible. Y para resumir rápidamente esto, justamente entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Cumplir con los atributos obligatorios, cumplir e incrementar con los atributos unidimensionales, evitar o disminuir los atributos opuestos, incorporar o innovar los atributos atractivos para poder llegar a este valor potencial y, ojo, desincorporar los atributos indiferentes, que a veces los incorporamos y lo que estamos haciendo es perdiendo recursos. ¿Qué beneficios se obtuvieron con los casos de estudio? Primero, claridad en los requerimientos de los diferentes clientes, tanto internos como externos. Poder visualizar cuál era el objetivo del valor. Y eso me permitía buscar, maximizar el valor. También se identificaron pérdidas de valor de manera temprana en el diseño. Y por otro lado, este conocimiento y esta información nos da medidas para tomar decisiones. ¿Con el fin de qué? De minimizar pérdidas de valor. Bueno, muchísimas gracias. Hasta aquí entonces tengo la explicación del modelo de análisis de valor. Si hay alguna pregunta. Hola, Zuli. Hola, Nico. Oye, darte las gracias primero que todo. Fue una súper buena charla. Me gustó bastante. Yo sé que a muchos también les gustó. De hecho, hay algunas preguntas. Mientras tanto, yo creo que van a ir surgiendo en el minuto. ¿Ya? Pero, por ejemplo, una de las preguntas que nos hicieron era, ya, la base era si podemos, de alguna forma, compartir las referencias de los autores que has utilizado para desarrollar este modelo. Yo podría avanzar un poquito con la respuesta, porque nosotros como academia, como GPUC y CIVIC, siempre estamos abiertos a que puedan obtener todo el conocimiento que nosotros entregamos. Entonces, para eso nos pueden contactar si alguien está más interesado después y hablar directamente con nosotros para poder entregarles estos datos y a lo mejor tener reuniones más dirigidas con Zuli y conmigo también con referente a este tema. Ahora, bien, Zuli, perdón. Yo quiero, yo quiero aportar algo a la respuesta. Sí. Recientemente se publicó un artículo explicando el modelo de análisis de valor. Las personas que estén interesadas, se les puede enviar el link. Nico, a través del correo, les puede enviar el link, de tal manera de que ahí está todo, cómo se calcula el índice de valor deseado, cómo se calcula cada uno de los índices, cómo es el porcentaje, todo. Ahí estaría absolutamente todo. La parte de los casos de estudio, eso forma parte de un segundo artículo que todavía me están revisando los tutores y por lo tanto ahí sí, en la parte de los casos de estudio no sería como que no se los podría compartir tan fácilmente. Pero el modelo como tal ya fue publicado, eso sí se los podemos facilitar. Súper. Zuli, de esto una tarea para nosotros va a ser cuando terminemos y esta grabación la empecemos a cargar. La idea es mandar el link con la presentación para que después puedan revivir este webinar. Zuli, otra de las preguntas que se generó, por ejemplo, tiene relación a lo siguiente. ¿Cómo se formulan los valores objetivos? ¿Cómo se miden y cómo se toman los datos? ¿Nos puedes comentar un poco sobre eso? Ya, perfecto. Bueno, para formular el valor objetivo tiene que ver en principio con esa lista de atributos a los que quieren ustedes incorporar. Por ejemplo, si ustedes quisieran ver, oye, ¿cuánto valor está generando mi empresa? Les estoy poniendo un ejemplo, solamente en sustentabilidad. Entonces, tendrían que enfocarse hacia atributos de sustentabilidad.
O, mira, yo quiero ver cómo estoy en la parte de tecnología, en la aplicación de BIM o en la aplicación de BDC, qué sé yo. Entonces, los atributos tendrían que enfocarlos hacia esa área. O si lo quieren hacer de manera general, como lo hicimos en estos casos de estudio, entonces ustedes dicen, bueno, vamos a hacerlo del proceso o del producto o del servicio, porque a lo mejor quisieran también medir el servicio como empresa que están prestando. Entonces, en ese caso, ustedes tienen que hacer un pensamiento crítico de cuáles serían esos atributos a los cuales quisieran evaluar y podrían incorporar otros, porque una sola persona que lo piense va a estar sesgado, debería ser de manera grupal esa lista de atributos. Ahora, ¿cómo lo hicimos nosotros en GPUC? Por lo menos aquí en Chile hicimos con una empresa que nos abrió las puertas y fueron mis conejillos de India, hicimos varios talleres y en esos talleres la verdad es que estábamos incorporando el Target Value Design dentro de esa empresa, pero además de eso, estábamos también probando el modelo de análisis de valor. Entonces, ¿qué hicimos? Entre todos generamos la lista de atributos. Ah, bueno, ¿cómo les gustaría que fuera el proceso? Bueno, a mí me gustaría que fuera así. Yo le preguntaba al diseñador, le pregunté a gente de costo, a gente de construcción, etcétera. Y entonces, al final hicimos como una lista en la cual dijimos, ok, esta es la lista. Luego de eso, para clasificar los atributos, no es que yo les preguntaba, oye, ¿les parece que estos atributos sean atractivos o les parece que sean indiferentes? No. La manera de clasificar, y eso está dado, eso no lo dije yo, eso lo dijo Cano en el año 84, es que para poder clasificar el atributo, se le consulta a la persona por el atributo de la misma forma 2 veces. Es decir, ¿qué sientes tú si ese atributo está presente en el producto? ¿Y qué sientes tú? Y esa sería una primera respuesta en las cuales hay 5 posibilidades. Me gustaría, debería estar presente, me es indiferente, etc. Y la segunda pregunta es, ¿qué sientes tú si no está presente ese atributo? Con base a las 2 preguntas hay una matriz en las cuales ahí se ve la clasificación. Y luego de la clasificación ya tendríamos entonces el índice de valor deseado y el índice de valor potencial. Eso sería el valor que hemos llamado como target value o el target value que sería el mismo valor potencial. No sé si eso responde a la Sí, pregunta. súper. Zuli, otra de las preguntas que nos hacen, ¿cómo se define la priorización MOAI de los atributos por parte del cliente o los clientes? Ok, luego de que ellos han clasificado, o sea, ellos responden esos cuestionarios, entonces se verifica que, por ejemplo, para el cliente, el dueño es una clasificación, para otros otra, porque no todos tienen la misma visión, eso lo tenemos súper claro. Entonces, esta priorización se puede hacer de 2 formas en realidad. Tú puedes decir que la priorización puede ser en base simplemente a una ponderación de que este cliente es más importante que este otro. Así de simple. O simplemente puedes decir que la priorización se puede dar por el criterio Moray. El criterio Moray yo se los mostré en una gráfica en la cual los primeros que tenemos que cumplir son los must be, que serían los obligatorios, porque es que si no los cumplimos, nos vamos ni siquiera en cero, en negativo. ¿Ok? Entonces, en eso se basa el criterio Moray. El criterio Moray se basa como en que cuál tengo que cumplir de primero para evitar pérdidas de valor y para poder incorporar más bien más valor. Entonces, las primeras que tenemos que cumplir son los atributos obligatorios, luego los unidimensionales y evitar los opuestos para luego incorporar los atractivos que al final son opcionales y bueno, y no prestarle atención a los indiferentes. Ah, perfecto. Ya, Eso. súper. Zuli, hoy nos preguntan más que nada una aclaración, si es que ¿De qué? significan las primeras, segunda y tercera o cuarta etapa de la presentación de la evolución del valor. Yo creo Perdón, no Yo entendí creo la que la pregunta. pregunta es como que es una aclaración de qué significa la primera, segunda, tercera y cuarta etapa en la presentación de evolución del valor. Y es Ah, como ya. lo Ya, presentaste. ya sé. Es esta. Espera. Parece que son las Déjame ir etapas del atrás. proyecto, ¿no? Ah, sí.
Aquí, Exacto. exactamente, estas etapas fueron etapas de un proyecto habitacional. Entonces, en esta primera etapa, claro, nosotros lo hicimos por etapas, pero es que lo pueden hacer también por revisión dentro de una misma etapa, por momentos. Lo pueden hacer de repente, yo tengo el diseño preliminar y tengo este valor. Y a medida que va pasando, cuando ya tengo un diseño más trabajado, se supone que debería tener más valor. En este caso en particular, que era lo que yo les mostraba acá, ¿ves? O sea, en estas revisiones de valor, se supone que a medida que estamos avanzando en el proceso de diseño, se supone que deberíamos generar más valor. ¿Qué ocurrió en este caso en particular? Una primera etapa era ya, si no me equivoco, que eran como 100 casas, algo así. Entonces, estas primeras etapas se percibió este valor. Luego, en la segunda etapa, ya se terminó están habitadas. La segunda etapa también está habitada. La tercera también está habitada. Y la cuarta está en construcción. ¿Ok? Perfecto. Entonces, eso es lo que significa la evolución del valor en este caso en particular. Pero esos cortes, esas revisiones, el equipo de trabajo lo puede elegir. Puede ser en el proceso de diseño, después cuando estoy construyendo, cuando ya le voy a entregar al cliente, no sé. Estas etapas ustedes las pueden decidir. Ah, perfecto. O sea, finalmente cada proyecto va a decidir cómo armar esta etapa o estas evoluciones de revisión de acuerdo a lo que ellos mismos requieran. Exacto. ¿En qué momento quieren medir el valor? Así de simple. Súper. Zuli, bajo tu experiencia, ¿qué tipos de proyectos se verían más beneficiados con el uso del BAM? Mira, yo creo que, sinceramente, yo creo que todos, Ya, porque cualquier proyecto que se le pudo aplicar el modelo Decano, que incluso el modelo Decano no nació en la industria de la construcción, eh, eh, ellos nacieron en la industria manufacturera y tiene que ver específicamente con calidad. Y el modelo Decano ha sido incorporado a muchísimos tipos de proyectos, proyectos informáticos, de tecnología, de muchísimos tipos. Por lo tanto, dentro de la industria de la construcción, estoy segura de que cualquier proyecto se puede ver beneficiado con este modelo de análisis de valor. Lo que pasa es que lo hemos incorporado, lo hemos probado en, eh, en proyectos habitacionales. Eso. ah, súper. Y Zuli, yo creo que por honor al tiempo, una última consulta, y esta más que nada también desde ti. ¿Cuál sería tu recomendación posterior a haber hecho este análisis de valor? ¿Qué crees tú que serían los pasos a seguir de acuerdo a lo que hemos visto, tanto con Target Value Design como con el BAM? ¿Qué nos recomienda? Bueno, luego de que uno hace este modelo de análisis de valor, tienes mucha información. Puede, como les dije, ustedes pueden comparar, oye, ¿a qué cliente estoy abandonando con el valor? ¿A qué cliente estoy beneficiando? Estoy generando más valor en el proceso, estoy bien en el proceso, pero estoy mal en el producto o viceversa. Eh, o podríamos ver de que de repente hubo un bajón en el valor en algún momento específico del proceso. Podríamos ver muchísimas cosas. Ahora hay otra más. ¿Se acuerdan la lista en las cuales ponderábamos y veíamos las pérdidas de valor y las teníamos por orden, de menor a mayor? Podrían incluso hacer un muy buen plan de acción donde podrían comenzar justamente de abajo hacia arriba, desde el peor valor, donde estoy perdiendo más valor, y hacia arriba, donde estoy perdiendo menos valor. Porque, ojo, lamentablemente siempre vamos a perder un poco de valor. La idea es perder lo menos posible. Entonces, en este caso, ustedes podrían generar o se podría generar diferentes planes de acción considerando esas pérdidas de valor, haciendo énfasis donde estoy perdiendo más y obviamente considerando los recursos, los que voy a aportar para maximizar ese valor y perder el menor valor posible. Súper. Bueno, Zuli, yo sé que te queda una lámina más, mientras tanto. Eh, darte las gracias a ti por haber participado de esta actividad.
nosotros siempre cerramos las actividades con cámara abierta y invitamos a todos que puedan empezar a comenzar a prender sus cámaras para hacer una foto grupal. También dejarlos cordialmente invitados al próximo viernes 4 de septiembre. Vamos a hacer otro webinar a las 5 de la tarde sobre gestión de compromisos y redes organizacionales. Es una investigación que se ha desarrollado hace un tiempo en las plataformas de GPUC y hoy día también está avanzando bastante. Entonces, es súper interesante cómo se gestionan las redes y cómo se toma valor dentro del compromiso también en obra. Así que los dejo cordialmente invitados. Zuli, te pido por favor que puedas dejar de compartir pantalla para ver las caras de nuestros amigos que hoy día viernes están acá con nosotros. Darles la bienvenida a todos. Y nada, esperar que prendan toda la cámara para sacar una foto. Así que muchas gracias. Mira, está Andrés, o sea, Marcelo, ¿cómo está ahí? Ahí está. ¿Cuánto tiempo? Oye, hay gente muy querida, hay gente Sí, muy, muy querida. Está Julio Farfán, un beso, un abrazo. Está Marcelo, hay mucha gente querida, la verdad. No veo a todos porque estoy viendo nada más, no sé a cuántas personas, pero eh, sí, muchas gracias a por poquito haber empiezan a asistido prender la a la cámara. charla. Y bueno, también recordarles que, bueno, te voy a dejar de grabar en este minuto.